Bien, en este episodio hablaremos del nearshoring, que es un nuevo término que todos seguramente hemos estado escuchando. Y para esto, bueno, tenemos especialmente el día de hoy a Jorge Benítez, que es director de análisis y de la parte económica. Jorge, bienvenido. Gracias, Félix. ¿Cómo están? Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que nos vas a ayudar un montón con este tema porque sé que ha salido últimamente y se ha puesto mucho de moda, ¿no? También está con nosotros Gerardo Guajardo, especialista en mercados. Gerardo, ¿qué tal? Gracias, Félix. Muy bien, nuevamente. Pues bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar un poquito este tema que me parece bastante importante. Quiero poner en contexto un poco a la gente que nos escucha. Pues bueno, es un término que ha salido últimamente un poco más de moda con todo lo que ha estado pasando en la economía. Sin duda, la pandemia o después del COVID hubo o se está creando a lo mejor un reacomodo en las economías, un reacomodo en la manera que nosotros como personas empezamos a hacer el consumo, compras, como todo lo que sucedió también con este fenómeno con Amazon y con muchas de las empresas, pero también hubo otras, que es lo que vamos a platicar, y este fenómeno es precisamente eso, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado con la falta de algunos suministros, algunos, vaya, insumos que han tenido algunas empresas, como por ejemplo alguna armadora de autos, y que ahora lo que están tratando de hacer es hacia dónde va el bien o el consumo final. Tuvieron que a lo mejor acercar un poco la producción. Más antes, por ejemplo, si hacían, por ejemplo, una computadora, los chips a lo mejor se hacían en Taiwán y otra parte se hacía en China, otra parte se hacía a lo mejor en Indonesia, en otras partes diferentes para al final tener su ensamble en algún otro país, para al final su consumo en América o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso es el fenómeno que hemos estado viviendo, que ahora las empresas están tratando de tener sus cadenas productivas a lo mejor más cerca del país donde se va a tener el consumo final. Y bueno, para esto pues les doy la palabra a Jorge, que me parece muy interesante seguramente lo que nos va a platicar, cómo ha estado viendo este fenómeno, de qué se trata, que poder un poquito enriquecer lo que acabo de comentar, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo creo que lo resumiste bastante completo, ya no tengo nada que decir casi. Nada, no es cierto. No, seguramente sí, con datos y demás que seguramente van a ser muy interesantes. Pues mira, digo, todo esto nació a raíz, es que como que ahorita se juntaron varios factores que yo creo que no habían empatado en el pasado, que tienes pues, el COVID, que cerraste puertos y plantas de producción, pues, las cadenas de suministro colapsaron y luego vino la guerra, todavía traes ahí unos efectos residuales de la pandemia, desaceleración de China, precios de energía altísimos, precios de transporte altísimos, entonces como que todo esto hizo una tormenta perfecta y lo que está pasando es que ahora los países y la industria privada en general, como dices, pues están buscando como socios estratégicos que una estén más cerca geográficamente y la otra creo yo también, y sobre todo a raíz de la guerra, que sean un poco más amigables comercialmente. Y lo vimos, por ejemplo, con Rusia, o sea, la dependencia que tenía Europa del gas natural o energético ruso, pues vino a quebrar toda la industria de energía en Europa. Viene invierno, todavía no saben cómo van a abastecer pues este gap que falta de suministro. Y luego, por otro lado, como tú decías, por ejemplo, la parte de semiconductores, pues mucha dependencia de la parte de semiconductores, sobre todo los chips de alta capacidad, viene de Taiwán. Entonces, si llega a desatarse, que la verdad es que no creo, pero si se llega a desatar algún conflicto en Taiwán con China, va a volver a pasar lo mismo y va a haber un desabasto de chips, yo creo que todavía más profundo que lo que vimos en la pandemia. Entonces lo que está pasando es eso y creo que se están armando las piezas o esta tormenta perfecta va a beneficiar mucho a México, yo creo que va a ser el más beneficiado de todos los países, porque ahorita lo que estamos viendo es que algunos países de China, algunos países, perdón, de Asia están ganando poder, sobre todo en cuanto a las importaciones de Estados Unidos. Tienes a Vietnam, tienes Filipinas, tienes Indonesia, Bangladesh, incluso hay muchos países que son muy productivos, muy fuertes en Asia, que lo que están haciendo es que están ganando esa participación que está perdiendo China, porque en los últimos años China se ha perdido participación en lo que respecta a las importaciones de Estados Unidos. México también ha estado ganando participación, no al ritmo de estos países, pero sí ha estado ganando. Obviamente mucho va en relación a la escala, que nosotros somos mucho más importantes
que estos países porque son más pequeños. Pero yo creo que se está dando ya este reacomodo. Entonces, creo yo que hay varias variables que influyen en este cambio. O sea, sobre todo, vienen por temas de energía, o sea, los costos de transporte, de traerte un contenedor desde Asia o China, es mucho más caro que obviamente de México. El tiempo de transportación también eso influye bastante. En México, pues, sobre todo si estás en el norte del país, cruzas la frontera en 1 o 2 días ya con todo el trámite que tengas que hacer. Y de Asia tal vez te tardes 40, 50 días en hacer el embarque. Entonces, creo que esto va a ser importante al momento que si llega a haber otra disrupción en cadenas de suministro, va a ser muy importante para Estados Unidos, sobre todo, pues tener esta cercanía y como acuerdo comercial con México. Y luego hay otras variables, digo, si quieren, después, ahorita entramos más a detalle, pero por ejemplo está todo lo de ESG, o sea, todos estos esfuerzos que están haciendo por cambio climático, pues el costo de transporte va a ser un papel fundamental. Al final, el costo de energía o las emisiones de CO2 que tienes de traerte un embarque desde China, obviamente a México es mucho menor en México. Y esto al final va a repercutir también en la toma de decisiones de cualquier inversión o de fijar una planta de producción en algún país, porque al final se va a poder traducir a lo mejor hasta en la emisión de un bono verde que te pueda dar mejores tasas o mejor costo de financiamiento para las mismas empresas. Entonces, yo creo que hay muchos factores por los cuales las empresas deberían de estar interesadas en llegar a México. Y esto digo por mencionar algunos, no sé si tú, Gerardo, piensas en alguna, a lo mejor alguna otra variable que creas que sea importante que debamos considerar. No, y yo creo que, y justo quiero aprovechar que está Gerardo aquí también, porque creo que también el tipo de cambio justo refleja lo que tú comentas, o sea, ese, esos ojos que están volteando a ver hacia México como posible mejor jugador dentro de la economía y Latinoamérica, pues se ve reflejado en el tipo de cambio, ¿no? Que lo hemos visto, pues obviamente que el peso ha sido de las monedas que ha tenido el mejor desempeño en lo que va del año, ¿no? Creo que estaba un 5% apreciado el peso, ¿no, Gerardo? O a lo mejor Sí, seguramente el número más fresco. sí, bueno, pues en lo que va del año, es el primer lugar dentro de de las monedas más importantes, ¿no? De las monedas más transaccionadas, está pues, en primer lugar. Y bueno, pues en comparación con las emergentes, también está dentro de las más apreciadas. Y bueno, esto viene, como ya hemos venido platicando en diversos episodios, viene impulsado por muchos factores. Dentro de estos, pues obviamente se considera lo que es el nearshoring, que viene a darle un impulso a la economía mexicana. ¿Por qué? Porque, pues como hemos estado viendo, han estado llegando empresas extranjeras, y se ha reflejado más que nada en el norte del país, todo lo que es Nuevo León, Coahuila, toda esta franja fronteriza. Pues bueno, las empresas han estado aprovechando estas ventajas que comentaba Jorge, que pues bueno, les ayuda, pues obviamente a lo mejor los costos de mano de obra no son tan baratos como en China, pero bueno, obviamente se pudiera reflejar un ahorro en lo que es el shipping, pues, el traslado de Asia hasta acá. Y pues por otro lado también las políticas, tanto las políticas internas como las políticas a nivel mundial, le han dado ese posicionamiento a México, en el que se presenta como una economía pues sin grandes temas de, pues, de guerra y demás, ¿no? Es una economía más neutral. Entonces, toda esta incertidumbre que China y Ucrania y Rusia le dan a las empresas, pues hace que las empresas empiecen a voltear a mercados más nobles, ¿no? Como lo es México, que tenemos pues una economía en desarrollo, y tenemos pues mano de obra barata, y tenemos ese gran distintivo, o esa gran ventaja, que es la cercanía con Estados Unidos. Entonces, todas estas empresas que han estado llegando al norte de México han estado pues impulsando todo lo que es el sector manufacturero. Y por otro lado, eh, un tema importante ahí que me gustaría comentar, que a lo mejor no lo hemos visto mucho, pero
y sin sonar partidista o algo, pero creo que la apreciación del peso mexicano ha venido tanto por las políticas del gobierno federal, lo que son pues finanzas sanas, ha sido pues una deuda controlada, etcétera, ¿no? Y aparte, este año el presupuesto para inversión se destinó un gran presupuesto para proyectos como lo que es el Tren Maya, el Istmo de Tehuantepec, bueno, el corredor del Istmo de Tehuantepec y lo que es el aeropuerto de Tulum. Entonces, toda esta zona del centro y sur de México se está empezando a desarrollar con este presupuesto que se destinó, y lo que me llama mucho la atención de este corredor del Istmo de Tehuantepec es que literalmente va a ser como la competencia de, a lo mejor perdón, del canal de Panamá, ¿no? O sea, es un corredor en donde se va a instalar o se van a reemplazar o, ¿cómo se dice? A mejorar las vías férreas de esa zona. Se van a instaurar corredores tanto económicos, se van a implementar zonas libres de impuestos y todo esto para atraer pues armadoras y empresas extranjeras que se puedan situar en estos puntos clave, y pues va a dar un impulso económico a todo lo que es la zona de Veracruz y Oaxaca, y pues realmente lo que hace es conectar el Océano Pacífico con el Atlántico, ¿no? Entonces, pues aquí es una gran ventaja que le va a dar al país pues en los siguientes años. Creo yo que es una atracción muy grande para las empresas extranjeras el poder recortar camino, y bueno, pues digo, ya con todo el avance que traemos, esto sería todavía un impulso más fuerte, ¿no? Ya. Yo creo que es algo muy importante lo que acabas de comentar, porque para gente que nos escucha, o sea, todo el problema bélico y todo lo que está pasando en esta parte de Rusia y demás países, sumado a lo que comentaste de China, que si recuerdan, de la gente que nos escucha, todas las como sanciones y regulaciones que China le está poniendo a muchas de las empresas de aquel país, pues ha hecho que dentro de la masa global de todos los inversionistas, pues se pierda un poquito ¿cómo se llama? De ganas de invertir en un país como China, Claro. ¿no? Y ahora lo vemos, por ejemplo, no sé si se enteraron de Elon Musk, que vino precisamente acá a México, y a gente como, más bien, o empresas como Tesla y personajes como Elon Musk, de tener opciones de invertir una planta en China, donde sí que están a lo mejor los sueldos a lo mejor un poco más baratos o la mano de obra más barata, pero como bien usted lo comentaban, en traslado de piezas, creo que aquí a lo mejor creo que nos puede enriquecer un poco más. Cuando empezó el Tratado de Libre Comercio, ¿cuántas veces entra y sale para armar un auto? O sea, realmente van y vienen mucho las piezas, ¿no? Entonces empieza a encarecer todo vaya, al final el producto Proceso. terminado, más aparte, se pierde mucha fe en invertir en empresas digo, en países como China o algún otro, y es por eso que están volteando a ver a México, ¿no? Ahora, yo creo que algunos 10 años, cuando empezó el presidente Enrique Peña Nieto, se hablaba de un Mexican Moment que nunca llegó. Siempre nos quedamos esperándolo y nunca llegó. Entonces la gente lo está comparando y habla que posiblemente este sea nuestro Mexican Moment y que pues México se ponga de moda para que vengan las empresas aquí a hacer su planta o su producción, ¿no? Entonces en base a esto, ¿tú qué piensas, Jorge? ¿Sí crees? ¿Qué posibilidad le das a que si el Mexican Moment lo vayamos a ver? Digo, a mí se me hace muy interesante porque el medio de una posible recesión de Estados Unidos y que obviamente a nosotros nos va a enfermar esto un poquito, pues viendo toda esta inversión y todo este trabajo y todo esas empresas que puedan llegar a generar trabajo y crecimiento en México, pues siento que a lo mejor esta posible recesión a lo mejor ni se va a sentir. Se le acomodaron los Sí, astros a México. sí. Por fin. Y yo creo que, o sea, porque los beneficios que tiene México, o sea, por la cercanía a Estados Unidos siempre ha estado. El tema es que ahora se acomodó mejor por todo el tema que les platicaba de la pandemia y todo.
pero no creo que vaya a ser un beneficio de corto plazo. O sea, yo pensaría en una materialización de esto de mediano a largo plazo, porque pues las plantas tienen que llegar, instalarse y todo. Claro, Pero lo que sí es que ya se está viendo, o sea, ya la demanda, sobre todo en el norte de México, sí, de México, ya la demanda por espacios industriales ya está empezando a acelerarse, la ocupación de espacios industriales también está incrementando. Entonces, ya se está como empezando a ver esta demanda o como Mexican Moment, como tú decías, este, y eso se suma con las fortalezas que ya tenía el país. Digo, al final, México es un país que, pues el Banco de México te ha dado cierta estabilidad, el gobierno ha mantenido las finanzas sanas, como tú dices, como una disciplina fiscal, yo creo que bastante sana. Y por la parte privada, tienes una industria, digo, tienes una industria privada fuerte, tienes una demografía que te ayuda. O sea, México es en promedio más joven que China, entonces vas a tener mucha mayor fuerza laboral en un mediano largo plazo. Y también es gente muy capacitada. O sea, el porcentaje de universitarios de México es mayor que el de allá, sobre todo para especialidades técnicas. Entonces, creo que se junta un conglomerado de herramientas de México que al final sí va a acabar ayudando. Y hay ciertas industrias que creo que van a ayudar más. O sea, porque creo que mencionaron ustedes dos cosas bien importantes. Una era que mencionó Jerry, la parte de como acuerdos, aranceles. México tiene tratados de libre comercio con creo que 40, 50 países en todo el mundo. O sea, tiene una apertura económica Creo que grandísima. es el que más tiene, ¿no? En el mundo. Sí, creo que sí. Y esto lo que te ayuda es que pues tienes una mucho mayor facilidad también de poner las plantas de producción aquí, de proveerte de suministros y luego de aquí volver a reenviar productos con mayor valor agregado a Estados Unidos. Entonces, eso es un lado. Y la otra es algo que mencionó Félix. China y Estados Unidos están peleando por la industria de semiconductores y Estados Unidos, no me acuerdo si fue este año que aprobaron todo este plan de cambio climático, chips, que quieren hacer un presupuesto gigante y un gasto gigante. Creo que México va a ser el mayor beneficiado porque la cadena de suministro la van a tratar de como reconfigurar desde Asia hacia México. O sea, al final lo que peleaba Estados Unidos es que pues las empresas tipo Nvidia, Qualcomm, no sé, Texas Instruments, todos de AMD, mandaban todo el diseño de chips de alta calidad a China, manufacturaban las fundidoras de Taiwán, lo ensamblaban en China, pero al final regresaba a Estados Unidos, pero mucha de la inteligencia o de la propiedad intelectual se podía quedar allá, y era lo que le preocupaba a China. Entonces, esa reconfiguración yo creo que podemos ganar mucho, porque para Estados Unidos, obviamente, México es menor riesgo a que nosotros tengamos tecnología de inteligencia artificial, de militar o de chips de alta calidad, que China, obviamente. Entonces, creo que estos dos frentes también nos ayudan mucho, nos dejan mejor posicionados para ser más competitivos contra Asia en general. Que, ya muy bien. y sí, digo, y nada más, digo, yo sé que ya lo había mencionado, pero la otra es, creo yo, no sé qué opinan ustedes, pero obviamente tenemos algunos riesgos. Yo creo que todo el mundo tiene riesgos, pero creo que se han ido disipando con el tiempo. O sea, grandes o gran parte de los riesgos de México, o sea, si te dijeran, oye, pues el nearshoring suena muy bonito, obviamente tenemos ventajas competitivas y todo, ¿qué es lo que puede salir mal? Pues digo, lo mismo de siempre, tenemos temas de corrupción, tenemos temas de seguridad, tenemos temas políticos que le pudieran preocupar a los inversionistas, pero yo creo que gran parte, sobre todo de este último bloque del tema político, yo creo que se empieza como a disipar o borrar un poco. Eh, a lo mejor el único gran riesgo que queda pues, es esta disputa que tiene por el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en materia energética. Creo que eso sí nos puede afectar si se imponen nuevos aranceles a otros productos para tratar de compensar eso que ellos creen que nos estamos como robando, por así decirlo. Pero fuera de eso, yo creo que los grandes proyectos que preocupaban al mercado ya se están haciendo o ya se bloquearon. Entonces, Y, el y, y, riesgo y no crees, regulatorio. y no crees, por ejemplo, que el tipo de cambio, como ahorita lo comentaba Gerardo, que tiene, pues bueno, que le ha ido muy bien al peso en términos generales, ¿no? En teoría, o lo que yo siempre había entendido en esta parte de macroeconomía, es que un tipo de cambio, el peso caro, en este caso lo que le está pasando, esto le podría afectar a un país para que pueda, vaya, exportar mano de obra y todo esto, ¿no?
Entonces, dentro de lo negativo que podríamos ver con todo esto que está pasando, ¿no crees que esto sea un factor que tengamos que devaluar la moneda pues para que nos volvamos a una región buena para invertir, una región buena para hacer alguna inversión no sé, una planta o algo, más aparte que sea más barato la mano de obra? Pues sí, pues mira, definitivamente, obviamente, si se empezara a depreciar la moneda, pues la parte de comercio nos podría ayudar ahí por el tema de las exportaciones. Pero digo, al final yo creo que somos un libre mercado y si pensamos que esto es una estrategia o beneficio a largo plazo, pues yo creo que el curso de la moneda al final creo que perdería un poco de relevancia, o sea, para el inversionista extranjero, yo creo que se van a enfocar en la mano de obra, en temas de seguridad, en temas de governance, obviamente de cercanía, o sea, todo lo que platicamos ahorita más que este factor. Que algo que sí pesa es lo que mencionaste hace rato del tema regulatorio. O sea, China te tiene mucho más intervenido el mercado que lo que te tiene el mexicano, y eso es una ventaja competitiva que nos da a nosotros. ¿Y elecciones para Sí. ahora, cambiando el sexenio? Es lo que te iba a comentar. Yo creo que también uno de los riesgos, digo, sin duda, traemos todavía riesgos internos que pudiera ser a lo mejor el desarrollo de Pemex, de CFE y demás, pero que esos riesgos ya se han ido disipando, como comentó Jorge, e incluso las calificadoras ya no lo mencionan tanto, ¿eh? La última observación que hubo o el último anuncio fue de Fitch y bueno, pues la perspectiva de Fitch se mantiene estable y reafirma la calificación de triple B menos, entonces creo que sí, fue triple B menos, ¿no? Sí, Con perspectiva estable. Entonces, mencionan ellos que esta calificación para dar esta calificación se basaron en, pues, en una política sana, menor riesgo de temas de incertidumbre del gobierno federal, una menor deuda con respecto al PIB y bueno, pues todos estos riesgos se han ido disipando, pero en 2 años vienen elecciones, ¿no? Es 2025 que entra el nuevo presidente en Estados Unidos, creo. Entonces, Bueno, pues, elecciones en Estados Unidos y elecciones en México también, o sea, se juntan. sí, Eh, se juntan y, Solamente se van a juntar. sí. Y bueno, pues aquí el riesgo vendría a lo mejor por Donald Trump, ¿no? Que se está volviendo a postular y ahí el Partido Republicano está agarrando un poco más de fuerza en estas últimas elecciones de medio término. Entonces ahí habría que ver pues también quién sería el candidato de nuestro lado para México y cómo se va a llevar con el presidente que quede en Estados Unidos, que yo, desde mi punto de vista muy personal, yo creo que Donald Trump sí tiene fuerza, ¿eh? Sí tiene fuerza y la verdad que eso va a ser muy interesante, igual para después comentarlo en algún podcast o algo, porque como bien saben, eh, Donald Trump siempre ha manejado pues, la bandera pro mercados, ¿no? Sí, Entonces, seguramente, como cuando entró la última vez que dio por ahí incentivos fiscales a empresas y demás, que hizo que obviamente los mercados reaccionaron bastante bien. Entonces, no sé qué vaya a pasar con una bolsa dentro de lo que cabe, a lo mejor abaratada ya después de dos años, pues golpeada, y después que salga con Donald Trump después por allá, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero yo quiero concluir con algo con ustedes porque, bueno, me parece muy interesante todo lo que aportamos en este episodio, pero quiero concluir con algo y que ustedes me digan qué es lo que piensan, porque si quiero resumirlo o entender un poquito lo que platicamos, prácticamente que pues es algo muy beneficioso para México. Seguramente vamos a ver, pues bueno, algunas empresas que vengan acá a México a hacer alguna inversión, que eso pues bueno nos beneficia realmente bastante bien, pero va a ser un beneficio seguramente a mediano o largo plazo, como ya lo comentaron. Y lo que yo creo que también con el tipo de cambio, o sea, vaya, el tipo de cambio se va a ver reflejado pues de ya, pero a lo mejor en cuestión de la economía, de empleos, crecimiento y demás, pues es a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces lo que yo me llevo de esta plática y que creo que es bastante interesante. No sé sí, sí, ustedes. sí. Pues yo también para cerrar, yo creo que pues es muy importante el tema de cómo se le ha acomodado el camino a México, ¿no? Con todo este tema de la pandemia
pues las restricciones y cómo han cambiado las cadenas de suministro y que bueno, pues tanto su ubicación territorial como sus políticas internas, como sus acuerdos comerciales, pues le han favorecido para que los inversionistas alrededor del mundo, las empresas, las armadoras, volteen a ver a México como, pues ahora sí como la última coca del desierto, ¿no? O bueno, un punto estratégico dentro de Latinoamérica que, bueno, pues ya se está viendo reflejado, ya están llegando empresas, hay, hay presupuesto destinado para eso. De hecho, estaba leyendo que el presupuesto total de inversión del gobierno federal, el 60% fue para los proyectos que mencioné hace rato, ¿no? Todo lo que es el Tren Maya, el, el, el corredor del Istmo de Tehuantepec y el aeropuerto creo que de Tulum. Entonces, están destinando pues mucha inversión para este tipo de proyectos. Entonces creo que sin duda vamos a ver un desarrollo en la economía, tanto en el sector manufacturero y yo, pues como lo he venido mencionando desde antes, desde mi punto de vista personal y sin que sea una recomendación, yo creo que el peso mexicano va a seguir fuerte. Yo creo que sin problema alguno pudiéramos ver niveles de 18.90 o 19 pesos por dólar. Pues en comparación de todas las economías, creo que somos lo menos peor. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes ya para cerrar con la fortaleza que tiene México. Yo tampoco lo veo así como algo que es un hecho, porque al final del día, como quiera, tenemos que competir contra algunos países de Asia y Latinoamérica. Eso no es algo que ya tengamos por sentado. Tenemos muchos riesgos que tenemos que cubrir, pero que sin duda nos beneficia, yo creo que el marco regulatorio del país, la industria privada tan fuerte, incluso que los republicanos no hayan logrado ganar las dos cámaras en Estados Unidos, creo que nos beneficia porque no van a, aunque ganara Trump, no podría aprobar o seguramente le bloquearían propuestas demasiado agresivas o demasiado polémicas. Entonces, al final creo que la estabilidad en Estados Unidos nos puede reflejar cierta estabilidad también a nosotros, pero sin duda yo creo que tenemos una ventaja competitiva que ya se está empezando a materializar y como dices tú, Gerardo, o sea, yo creo que si hacemos un benchmarking con nuestros principales competidores, creo que México tiene mayores ventajas ahorita que el resto. Hay que ver cómo retoma Trump el tema de la frontera. Digo, si es que ganara, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues eso sería ya un tema más para más adelante. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos, Jorge. Estamos por aquí pendientes y agradecidos por habernos acompañado y todo lo que aportaste el día de hoy. Igual, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Félix. Gracias a ti, Pues bueno, Félix. a ustedes que nos escuchan, no se pierdan el siguiente episodio.